Buenas noches. El live de hoy está súper interesante. Este tema de lenguaje, comunicación y autismo, pues es algo que siempre las mamás quieren escuchar. Y bueno, quiero comenzar este live pues dándote la bienvenida para todas las personas que no conocen a Susana. Ella es terapeuta de lenguaje, está aquí en la ciudad de Miami, tiene su propia clínica y hemos trabajado juntas y Susana pues tiene muchísima experiencia en este tema de lenguaje y autismo. Quería comenzar este live, Susana, haciéndote la pregunta que me hacen todas las mamás, y yo no soy terapeuta de lenguaje y es algo que a mí también me consterna un poco, en el tema de, ok, mi hijo tiene 12 meses o 14 meses y todavía no habla. Por favor, ¿cuándo el niño tiene que empezar a hablar, a decir cuántas palabras, cuántas oraciones? ¿Cómo sé yo si mi hijo tiene un retraso de lenguaje? Ok. Primero y principal, entender que el enganche, o sea, esa capacidad de interactuar contigo y que haya una reciprocidad, yo hago algo, tú me lo imitas, tú haces algo, yo te lo imito, eso es mucho más importante que las palabras. Ok. Luego, como para darle una idea, porque sé que a los papás y a las mamás les encanta escuchar las palabras. Tienen que ver qué tipo también de palabras están utilizando. Ok, les doy un ejemplo. Un niño de 18 meses debería decir de 20 a 50 palabras, pero si de esas 20 a 50 la mayoría son las letras del ABCD, los colores y las figuras, para mí es preferible que un niño de 18 meses diga 10, o sea, mucho menos, pero sean más funcionales esas palabras. O sea, que las poquitas palabras que tienen sean palabras como dame, más, mamá, papá, galleta, sean unas palabras que signifiquen mucho para el niño y para ti también, y sean unas palabras bien versátiles, como lo que es dame, más, que son palabras que lo utilizamos para muchas actividades. Entonces, tienes que ver la calidad de esas palabras, ver si muchas de ellas son como muy académicas, y si son muy académicas, esas palabras, si las ponemos en un peso, pesan menos que las palabras funcionales. Para que tengan una idea, a los 12 meses, o sea, cuando cumplen el año, esperamos que diga una palabra aparte de mamá y papá, o sea, más o menos como 3. Para cuando cumplen los 15 meses, esperamos de 5, 10, quizás 20 palabras. Como les digo, cuando ustedes ven en internet y ponen en Google cuántas palabras debería decir mi hijo, yo no le presto mucha atención a eso porque es dependiendo de la funcionalidad de la palabra y la capacidad del niño de engancharse. Entonces, 15 meses de 5 a 20 palabras, ¿ok? Pero dependiendo de su funcionalidad. 18 meses de 20 a 50 palabras. Ya a los 2 años esperamos más de 50 palabras. Y lo que hago aquí es para facilitarle la vida a los papás. Véanlo como que al año una palabra, a los 2 años por lo menos 2 palabras por oración. Danos un ejemplo cuando dices 2 palabras por oración. Mamá cookie, Okay. mamá dame más, papá up o papá arriba. Okay. Entonces que unan dos, gramaticalmente está incorrecto, pero a los 2 años empezamos a ver ese tipo de combinaciones. A los 3 años la cosa explota, ¡pum! Y ya vamos, mamá, dame más, no me gusta, no, no quiero, ese no. Y a los 4 años ya unas oraciones las esperamos gramaticalmente casi correctas y perfectas. Yo quiero un poquito de jugo, por favor. O sea, una oración que tiene artículo, tiene pronombre, tiene adjetivo, tiene muchas cosas y mucho más elaboradas. Entonces, eso es para que entiendan más o menos la pregunta que me hizo Fabi, pero vuelvo y repito, hablemos de funcionalidad. No me interesa si el niño se sabe todos los abecedarios, todas las figuras, todos los números, si no utiliza una palabra funcional como la que es dame, o más, o no.
una palabra tan importante como el no. Ok. Susi, importante esto que estás comentando. Vamos a poner un ejemplo. Yo soy mamá y tengo un niño que tiene 16 meses y en estos momentos mi hijo no habla, ¿ok? Entonces, dentro de mí hay algo, porque sucede mucho, en que, bueno, ya hablará el tema de la pandemia. eh, Mi esposo habló también cuando tenía 6 años. Entonces empezamos a buscar un poco de excusas y cuando llevamos al niño al pediatra, pues que termina siendo, ¿no?, el médico como una figura de autoridad y de la cual los padres obviamente tienden a hacerle más caso, ¿no?, a los médicos. Eh, y te dicen, ay, espera, que el niño va a crecer de esto, va a hablar. Yo como mamá debería preocuparme si este es el caso de mi hijo. Te digo, tengo 14, 16 meses, no habla. ¿Y qué pasa? Que muchos padres, cuando el niño no habla, llega a ser como una síntoma de que quizás haya algún tipo de diagnóstico como el autismo. Yo no me preocupara, Okay. yo me ocupara, ¿no? Es muy distinto a preocuparte, ay, será, no será, ay, no sé, a realmente manos a la obra, ¿ok? Aquí no está hablando, tiene que estar hablando, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué puedo hacer yo como mamá? ¿Qué puedo hacer yo como papá para aumentar las oportunidades comunicativas? ¿Cómo nos ocupamos? ¿Qué podemos hacer para tentarlos? ¿Qué podemos hacer para estimularlos? Porque claramente quizás sea mucha tele, o como le dices, quizás nos encerramos por mucho tiempo, o quizás yo estoy súper ocupada y no me da chance con tanto trabajo y tanta cosa, que son cosas reales. ¿Cómo te ocupas a lo que está al frente de ti? ¿Por qué? Porque el 70%, más o menos el 70% de los niños que tienen un retrasito de lenguaje, ellos hacen como catch up, ellos se nivelan con los demás niños. Pero hay un 30% que luego tiene dificultades académicas importantes por ese retraso que hubo en la infancia. Yo, como mamá, no soy mamá en este momento, pero yo me imagino que como mamá, y como soy yo en todos los ámbitos de mi vida, yo no quisiera que mi hijo sea hace 30. Yo le voy a apostar a mi hijo, voy a invertir en mi hijo y me voy a ocupar en que ese niño, si tiene chance de hacer el 30, llevarlo al 70. Súper, súper. Entonces, no esperen. El tema aquí es no esperar a que en algún momento va a hablar, sino ser proactivos y buscar ayuda del terapeuta del lenguaje. Y no le digo esto por venderle terapia, porque no necesariamente. Les digo porque hasta ustedes pueden hacer técnicas en la casa, como mamá y papá, para estimularle. Hay cositas pequeñas en sus actividades del día a día que pueden hacer para aumentar las oportunidades. Súper. Voy a leer aquí lo de las preguntas que nos hicieron, que me parece súper importante. Una mamá nos dice, mi hijo recibe terapia en español y la escuela es en inglés. ¿Es perjudicial este tema de ser bilingüe? No. Yo quiero que entiendan y repitan después de mí. El bilingüismo no causa ningún retraso de lenguaje. Si tu hijo tiene un retraso de lenguaje, no es porque está confundido con los idiomas, no es porque hay demasiada carga, no. Si el niño aprende uno, aprende dos, ¿ok? Entonces no tengan miedo. El bilingüismo es como un superpoder que le están brindando a sus hijos a nivel laboral, a nivel social, a nivel cognitivo. O sea, el bilingüismo te ayuda a ser mejor en la flexibilidad cognitiva. Entonces, olvídense de eso. Si alguien le dice, ay, es que es bilingüe, ay, es porque le estás hablando los dos idiomas. No, 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 no. Eso, la evidencia ha demostrado que el bilingüismo no te lo va a retrasar. Susi, otra de las mamás nos preguntaba que su hijo asiste a terapias de conducta, aquí en inglés se le dice ABA, y le habían mencionado que esa era la única terapia que el niño debería recibir, que sí es cierto que la terapia de conducta solamente es la que funciona versus lenguaje. Si tu hijo
hijo tiene dificultades comunicativas, tú vas al experto de la comunicación, que es el terapeuta de habla y lenguaje. Si tu hijo tiene dificultades en comportamiento, vas a la persona encargada en el comportamiento, que es el ABA o el terapeuta conductual. Entonces, irte con el que hace, porque si yo tengo un problema en mi tiroides, yo no voy a ir al cardiólogo, yo voy a ir al endocrino, porque claramente tengo un tema con mis hormonas. Entonces, hay que ir con el especialista, y quizás ese especialista te manda a otro subespecialista, porque quizás necesita las dos. No, que no, pero sí entender que el terapeuta de habla y lenguaje es lo que estudió, es lo que se especializa, y en muchas maneras quizás ve la comunicación más y la trabaja desde el punto de desarrollo, desde el punto de conexión emocional, comparado con otros profesionales. Súper, ahorita que mencionas esto, vamos a tocar en un ratico lo del tema sensorial, que también lo preguntaron bastante, pero una mamá me escribió diciéndome que lleva a su niño a terapia de lenguaje. Obviamente la mamá no sabe en qué se basa una terapia de lenguaje, y que ella siente que su hijo está súper incómodo porque la terapeuta de lenguaje simplemente le hace repetir palabras. Ejemplo, manzana, repite, manzana. Okay. ¿Eso es así? ¿Cómo funciona una terapia de lenguaje? No. Tristemente, no todos los terapeutas de lenguaje están capacitados en trabajar bien, de una manera funcional, de una manera natural, orgánica, la comunicación. Esa es una realidad que está en todos los países, aquí en Estados Unidos, en Venezuela, en Nicaragua, en Honduras, en donde tú quieras. Eso está en todos lados. Nosotros no estamos entrenando perritos ni loritos. No, o sea, yo no quiero que tú me andes imitando todo lo que yo digo y di esto, di aquello. Los red flags, si están buscando un terapeuta del lenguaje, que la terapeuta le haga demasiadas preguntas al punto que el niño sienta como una tensión, que le diga mucho, di esto, dilo tú, o sea, ese empuje a que se comunique de una manera inmediata ya. Y 3, a una persona que no tiene química y no está realmente enganchado con tu hijo, que no entiende la importancia del juego, que ponen a un niño de 2 años y medio sentado contra una pared con una mesa que el niño ni siquiera tiene acceso al movimiento. Esas serían una de las como red flags que yo vería en un terapeuta. ¿Cómo debería ser una sesión de terapia? Debería ser llena de movimiento, el terapeuta debería salir con el pelo más o menos de esta manera cuando abre la puerta. Debería ser súper emocionante, y el terapeuta, en vez de hacer muchas preguntas, cambia esas preguntas por comentarios. Entonces, en vez de decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Di agua, sería más como, delicioso, me encanta tomar agua, me encanta el agua. Entonces, deja espacios para ver si el niño llena el agua. Toma, agua para ti, agua para mí, y está trabajando distintos conceptos mientras juegan sin esa expectativa, porque yo no sé si te pasa a ti, Fabi, si a ti alguien te hace muchas preguntas, como por ejemplo de matemáticas, no te llega un punto que quieres como colapsar y quieren que los demás se callen, o sea, como que no puedes con tanta carga cuando te preguntan cosas constantemente. Sí, te sobreestimulas. Exacto. Y aparte de que estás hablando de un niño, y usualmente el niño que va a terapia es porque hay algún tipo de diagnóstico, y en este caso que estamos hablando de autismo, pues aún más, porque los niños con autismo en su gran mayoría tienen trastorno del procesamiento sensorial, que esa era parte de una de las preguntas que me habían hecho en la cajita de preguntas en Instagram, de qué tiene que ver esta parte de dificultad de procesamiento sensorial y lenguaje. Y yo quiero comenzar esto, no me quiero ir como que muy técnico, pero hay una área en el cerebro, sobre todo lo que es la parte de los órganos de abajo, en los que recibe información de nuestro medio ambiente, de la parte visual, de la parte del tacto, de la parte de fuerza, de la parte de movimiento,
Y una vez que recibe esa señal, actúa en cómo está nuestro cuerpo a nivel de excitación. ¿Ok? Entonces, con esta excitación, nosotros somos capaces de poder atender a todo lo que está pasando a nuestro alrededor y también a las personas. Entonces, si yo no tengo ese nivel de excitación en donde yo la necesito, y aquí les voy a poner esta gráfica, que vendría siendo acá, en este punto medio, yo no puedo entrar a una terapia del lenguaje porque no estoy pendiente de lo que está pasando. No te puedo mirar a la boca, no sé lo que tú estás haciendo, no puedo aprender, no puedo socializar, no puedo ni siquiera jugar, que viene siendo la ocupación del niño. Y en el cerebro, la parte motora, que en este caso pues el cerebelo, con ciertas partes de también del lenguaje, como el Wernicke y el Broca, el área del Wernicke y el Broca, si eso no está conectado, pues obviamente va a haber un retraso en el lenguaje. Entonces es sumamente importante que desde pequeño el niño tenga esa exploración de moverse, de tacto, de que se pueda estar en el piso. Los ponen en andaderas, los cargan o los dejan en el coche viendo televisión y no hay experiencias de poder moverse. Entonces, ¿qué pasa? Que como no recibo el tacto adecuado, como no recibo esa información de movimiento, de presión en mi cuerpo, pues esas áreas se ven afectadas. Y entonces, si mi niño en esa área sensorial, en este caso un niño con autismo, porque en su gran mayoría presentan el trastorno del procesamiento sensorial, si mi hijo tiene demasiada energía, por así ponerlo en un lenguaje muy, muy simple, el niño va a estar en todos lados y no va a ser capaz de prestarte atención y por ende trabajar el lenguaje es sumamente difícil. Y por otro lado, si el niño se está quedando sin gasolina, que son esos niños que les cuesta, que son como lentos, que el mundo como que si les pesara, justamente tiene que ver con esta área del cerebro que crea esa excitación para poder estar alerta y atenderte. Entonces, obviamente, entrar en terapia de lenguaje no, o sea, casi imposible, ¿ok? Entonces, por ahí preguntaron que si hacer cosas pesadas funcionaba para entrar antes de speech. No se trata de una cosa en específico, ¿ok? Porque cada niño es completamente distinto y tú teniendo el individuo, tú tienes que saber en cuáles áreas el pequeño necesita esa ayuda. Sino, como dice Susi, que lo que tú hagas sea funcional. ¿Qué quiere decir esa palabra funcional? Que no sea tan educativo de que el niño se siente, que el niño repita, que el niño se aprenda a vestir, sino de que seguirle un poco el juego al niño en el nivel en el que se encuentre y a partir de ahí tú vas a sacar esa funcionalidad tanto de lenguaje como de juego, área social, motricidad fina, lo que sea que haya. Pero sin duda alguna, cuando estamos hablando de autismo, la parte motora, la parte de tono muscular, la parte del lenguaje, o sea, todo requiere de los especialistas a trabajar con ellos. Entonces, no es nada más hacer cosas de peso. Dentro de la terapia del lenguaje también se tiene que trabajar movimiento. No es que lo trabajé en ocupacional y luego como van al lenguaje se van a sentar. Es como dice Susi, esa terapeuta tiene que tener el conocimiento y la educación de decir, ¿sabes qué? Este niño sensorialmente hablando necesita un poquito de salto, o necesita abrazos, o necesita de pronto sentarse en algo que tenga apoyo, porque motormente hablando tiene bajo tono, mi postura es en flexión. Entonces todo depende del niño, pero el terapeuta de lenguaje también tiene que tener cierto grado de conocimiento para esto. Definitivamente hay que salir de la zona de confort y eso aplica a papás y a terapeutas. Para mí, mi trabajo sería mucho más fácil si yo me sentara en el piso y le diría al niñito, di manzana, di pera, di triángulo, di juego, pero no. O sea, la terapia se convierte realmente funcional si estamos moviéndonos y durante el movimiento vamos trabajando la producción, la imitación
de palabras y después más adelante la habilidad de responder preguntas y la habilidad de enganchar en conversaciones. Y por eso, y fíjate, por aquí había una pregunta que nos acaban de hacer, que si sugerimos o que si estamos de acuerdo que se den ambas terapias juntas. Desde mi punto de vista ocupacional y de lenguaje, en una hora juntas no. Yo soy de las que prefiero trabajar, o fuera ideal, ocupacional, sí primero, y después que el niño vaya a lenguaje. Pero con esto, ¿qué quiero decir yo? Y ya te voy a dar la palabra, Susi, que cuando estamos hablando de autismo, necesitamos un equipo, necesitamos formar un equipo fuerte en el cual los padres tengan la educación y las herramientas, porque lo que yo me he dado cuenta cuando voy a las casas es que hay demasiada información afuera, en las redes, en Google, en Internet, en los otros padres, pero realmente estamos desinformados. Entonces, pasa como esto, es que yo llevo a mi hijo a terapia de lenguaje, Susi, pero es que yo no sé realmente qué hace una terapeuta de lenguaje y mi hijo detesta ir allá porque lo que hacen es repetirle, o de pronto la terapeuta de conducta le dijo que no, que nada más era terapia de conducta. Entonces, por eso te digo, hay información, pero hay desinformación para los padres, y aquí es donde yo digo que necesitamos juntarnos como equipo para poder educar lo más que podamos a las personas. Y esa es nuestra misión, porque tú tienes a tus pacientes, yo tengo a mis pacientes, pero más de esto, más de que el niño podamos llevarlo a que hable, a que se comunique, porque no es solamente hablar, porque hay niños que son no verbales, a que se comunique y de manera funcional, tenemos ese deseo de querer apoyarlas a ustedes, a que entiendan, ok, cómo es una terapia, qué debo hacer en casa para apoyar eso. Y con esto... Disculpa que te interrumpa, y también entender el desarrollo lingüístico. O sea, ¿qué debo esperar? ¿Qué se espera de un niño neurotípico y qué se espera de un niño neurodiverso? Entender qué es la ecolalia, entender por qué repiten los sonidos, por qué quizás se les dificulta contestar preguntas, entender realmente qué está pasando y que el terapeuta esté entrenado en cómo atender a tu hijo dependiendo de sus dificultades. Porque un terapeuta de lenguaje, por ejemplo, yo no soy experta en el lado oral motor. O sea, eso de andar con un palito mordiendo 50 veces de cada lado, no soy experta. Pero sí soy experta en autismo. Entonces, investigar en tu zona donde vivas quién es la experta en autismo. Porque es una carrera bien amplia y es difícil ser experto en todo. Sí, y ahorita que mencionas eso, es súper importante que el padre entienda, no solamente desde un punto de vista del lenguaje, en cuanto a nivel del niño, sino en el nivel del desarrollo general, ¿ok? Porque tengo padres que me dicen, mi hijo no quiere jugar con nada, tira todo para el piso, no se está quieto, es como que le das una cosa, la tira, se queda en otra, la tira, porque no sabemos el nivel del niño. Ay, le compré este juguete, pero no juega con él, porque ¿en dónde está tu hijo? ¿Ok? Entonces, por eso nosotros lo que queremos es que tú sepas, número uno, dónde está el niño en el desarrollo. Número dos, hacia dónde vamos a ir, ¿ok? Y qué ustedes pueden hacer en casa para poder ayudar a su niño. Y si llegan a ir donde un terapeuta ocupacional o de lenguaje, ustedes tengan esas herramientas de decir, ¿sabes qué? Esto no se alinea con lo que va conmigo, con lo que va con mi hijo. Voy a tratar y seguir buscando a las personas y a mi equipo que podamos nosotros formar, que se alineen con mis valores y lo que yo he aprendido sobre lo que mi hijo en particular y mi familia necesita. ¿Cuándo un niño debería comenzar a hacer preguntas? En el desarrollo neurotípico, que es distinto, ¿no? Cuando el niño se está desarrollando típicamente, ya eso de los 2,5, 3, ya te dice, ¿qué es eso? Para decirte, ¿qué es eso? O ¿dónde está? ¿Para dónde está papá? O preguntas sencillas de qué y de dónde. Eso es en el desarrollo neurotípico. En el desarrollo neurodiverso va a depender mucho de cómo está tu hijo lingüísticamente, cómo se comunica él. Y
no te puedo responder porque no conozco a tu hijo, pero dándote una edad, no te podría dar una edad exacta porque dependiendo de su nivel comunicativo y su nivel también de regulación, su nivel de todo. Súper. Me habían hecho una pregunta que dice que a su hijo le cuesta expresar ideas. Y voy a hablar desde un punto de vista sensorial OT y después te lanzas tú con terapia de lenguaje. Que pasa mucho que tú le preguntas a tu hijo, ¿y cómo te fue en la escuela? O ¿qué comiste? En el área de juego, ¿okay? Sobre todo en la parte de terapia ocupacional, hay niños sensorialmente hablando que tienen dificultades en las áreas motoras, ¿ok? Es decir, tanto en postura, ¿ok? Porque quizás tiene bajo tono muscular y estoy siempre como en flexión, erguido, no son coordinados, les cuesta la ejecución, ese planear, idear cosas, porque eso requiere muchísimos pasos. Por ponerte un ejemplo, si tú vas a tomar agua, tú tienes que planificar antes qué es lo que tienes que hacer. Voy a agarrar un vaso, pero ¿dónde está el vaso? Tengo que abrir el gabinete. Si el vaso está muy arriba, que no alcanzo, ¿qué pudiera hacer? Entonces, si ven, está muy segmentado todo. Patear una pelota, pintar, escribir, todo requiere como segmentos de secuencias y niños que tienen dificultades procesando esta información en la parte motora, que se llama dispraxia, van a tener esa dificultad de generar ideas en un juego. Entonces son niños que, por ejemplo, tú le das una capa y una máscara para disfrazarse y no sé qué hacer. No sé, tengo dificultades también en el ámbito social porque no sé generar ideas y sostener una conversación back and forth, ida y vuelta, porque es que no me vienen qué cosas yo puedo hablar. Entonces, ese desde un punto de vista sensorial, hay dificultades también en procesamiento sensorial en esa parte, en esa área motora, tanto postural como de dispraxia, que es esa dificultad de segmentar las cosas. Ok, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. También del lado de comunicativo, ¿qué tanto estás expresando las ideas tú? ¿Qué tanto le comentas tú? Porque lo que yo noto mucho es que les hacen demasiadas preguntas. ¿Qué hiciste hoy? ¿Y cómo te fue? ¿Y quiénes estaban? ¿Estaba Julia o estaba Marcos? ¿Comiste arroz o comiste pollo? No, 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 no. Pero nosotros no les comentamos de nuestro día y no les expresamos ideas de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que exploramos. Entonces, si tú quieres que tu hijo haga algo, tú lo tienes que hacer primero. Tú tienes que ser el modelo lingüístico. Tú tienes que modelar para que algún día haga la conexión y te exprese lo que él pensó, lo que él quiso hacer o lo que él quiere comentarte. Entonces, por ejemplo, lo buscas en el trabajo, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Mira, ay, no sabes lo que me pasó, fui a ver a tu tía Roberta y se pintó el pelo de rosado, ¡qué loca de rosado! Yo no puedo creer eso, le echa la historia, se la echas con muchos visuales, se pintó el pelo de rosado, rosado como una fresa, le das como Narración. Nutres tu historia para que sea enganchante y ya después quizás esperas a ver si él te comenta algo, quizás él tiene un amigo que se llama Juan y Juan se pintó el pelo de azul, entonces quizás ahí puedes buscar una oportunidad para que te comente de lo que pasó el día o la idea que tuvo, o lo que pasó en su día. A veces lo que hago es que les hago tentaciones. Yo sé que comieron pizza. Entonces, yo me comí una pasta que tenía pepperoni, como que hago algo similar, a ver si me interrumpen y me dicen, ¡ah! ¡Yo comí eso! A ver si me interrumpen con un comentario personal de ellos. Claro, que la idea no sea como que tan grande, hay que ponérsela más fácil. Voy con dos últimas preguntas. Un niño con autismo que no es verbal, ¿llega a comunicarse o, mejor dicho, llega a hablar? Depende. Depende del caso, depende del niño, depende de la mamá, depende del papá, depende del sueño, depende de la nutrición.
Depende de integración sensorial, depende de muchos factores. Yo tengo niños que ya tienen 11 años y no se comunican de una manera verbal, se comunican con un dispositivo. Como también tengo niños que tenían dispositivos para comunicarse y ahorita a los 5 años es que están empezando a arrancar a hablar. Entonces, yo personalmente me ocupo, actúo rápido, le abro las manos a todos los dispositivos, a toda la tecnología que pueda aumentar las posibilidades comunicativas y manos a la obra y ver cómo podemos utilizar otras maneras para comunicarnos mientras llegan esas palabras. Súper, y de manera funcional. Voy con la última pregunta. Una niña de 3 años y medio que tiene solo 5 palabras, no le gusta rayar ni aprender. Para el pediatra es normal, pero a su mamá no. ¿Qué se debe hacer? Bueno, desde mi punto de vista, cambiar de pediatra urgentemente y buscar sin duda, como dice Susana, ocuparse a buscar ese equipo, tanto de un buen pediatra que se alinee contigo y terapeutas. Yo lo llevaré a una evaluación de terapia de lenguaje y ocupacional, sin duda. Tristemente, hay pediatras súper buenos, pero son muy buenos en el área de las vacunas y de la tos, la gripis, la otitis, el esto, el aquello, como lo físico. Y hay unos que son buenos en el comportamiento del desarrollo lingüístico, desarrollo de integración sensorial, y hay unos que no están muy bien informados. Entonces, ¿qué hacer? Si el pediatra no te está valorando tu perspectiva, entender que quizás ese pediatra no tiene suficiente experiencia en ese ámbito. Busca una segunda opinión, una tercera opinión. Si tú ves que tu hijo no está cumpliendo los hitos y una persona, te dijo, no pasa nada, yo no me dejara guiar por esa una persona. Me guiara por mi perspectiva como madre, como padre, y me guiara por otro profesional que quizás sea más experto en esa área que te está causando una incertidumbre. Súper, así que bueno, ahí ya no le vamos a quitar más tiempo. Susi, muchísimas gracias por darnos este espacio de una información súper valiosa que yo sé que muchos papás están interesados, que es el área del lenguaje y la comunicación en niños en general, pero en este caso con autismo. Padres, madres, por favor, no sustituyan terapia de lenguaje con aplicaciones, con YouTube, con Miss Rachel, con todas las personas que estén por allí diciendo que eso les va a hacer hablar. Consulten con un profesional, que se alineen con ustedes, formen un buen equipo, y espero por aquí, Susi, tenerte mucho más para otros live, para que podamos seguir con esta misión de poder apoyar a todos los padres. Claro que sí. Así mismo es. Feliz noche.